ya lo aclaré. A ver. Ok, bien, bien, bien. Leti me comenta, si me dan una tarjeta de crédito corporativa para viáticos, ¿también se debe de indicar en el recibo de nóminas? Sí, Leti, sí, sí. En el caso de viáticos, me voy a permitir comentarte. Es un análisis, qué bueno que lo preguntas. Ay, es una situación que no me gusta absolutamente nada. Bueno, ahorita te voy a definir por qué. En el caso de los viáticos, ok, fíjense. Gracias, Andrea, eres muy amable, gracias. Y ahorita me comentas que ya hay dos dudas. Permíteme tantito, Francisco. En el caso de los viáticos, a mí me parece una aberración técnica cometer esta clase de errores. Pero bueno, también quiero entender por qué lo hace, pero no me parece adecuado. Miren, los viáticos están contemplados en el artículo 93 en la fracción 17ª como un ingreso exento. Te recuerdo que la redacción del primer párrafo del artículo 93 dice, no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos. Y está la fracción 17ª que contempla para este viático, dice, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Entonces, ciertamente, estaría obligado a relacionar en el comprobante el monto del viático que le estás depositando y siempre y cuando te compruebe con los CFDIs que llevó a cabo los gastos por esos viáticos, contemplando los límites del artículo 27, es decir, si logro la deducibilidad para el viático, para el trabajador, el monto del viático se considera exento. Sin embargo, yo digo que los viáticos se deberían de considerar como parte de las herramientas de trabajo, ¿no? Es decir, yo no me voy a un estado por gusto, el patrón me está mandando, por lo tanto, considero que el viático debería ser una herramienta de trabajo. Y para ello, el artículo es el 94. En el 94, hablando de los sueldos y salarios, el último enunciado de este artículo, bueno, hoy día el penúltimo, vean lo que establece. No se considerarán ingresos en bienes los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporciona a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de estos, siempre que en este último caso los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. ¿Qué es el viático sino una herramienta de trabajo? No debería de ser considerado como un ingreso. ¿Ok? No debería de estar en este rubro. ¿Se acuerdan que al principio de nuestro módulo hablábamos de los ingresos exentos, de los ingresos grabados, objeto del impuesto, y de los ingresos no objeto del impuesto? El viático debería de estar ubicado aquí. Y sin embargo, la ley en el 93 nos habla de que el viático está incluido dentro de los conceptos exentos. Pero bueno, independientemente de ese error, efectivamente, en el caso de los viáticos, número uno, el viático tendría que ser depositado en la misma cuenta, en la que le depositan la nómina. Pero va a haber una pregunta, ¿y si le pago en efectivo? Recordemos
que nos permite la ley pagar la nómina en reglamento, todavía me permite pagarla en efectivo. Entonces, bueno, yo diría que basándonos en ese artículo de reglamento, a pesar de que la ley para poder llevar a cabo la exención de este viático me establece que lo deposite en la cuenta bancaria, lo puede seguir pagando en efectivo. Ahora, en la fecha en que lleves a cabo el depósito del viático, en el CFDI de nómina, puede ser en el mismo en el que le pagas el sueldo o puede ser en uno independiente, vas a relacionar en otros pagos que estos otros pagos no tienen efecto en la base, en el neto del comprobante fiscal. Me vas a relacionar en otros pagos el monto del viático que le pagues. Ahora, el trabajador tiene hasta el último día del año, y voy a asumir una regla de resolución miscelánea, ese viático, si lo erogo en el mes de diciembre, tengo todo el mes de enero del año siguiente para comprobar los gastos por viáticos. Si el trabajador no contempla, no lleva a cabo la justificación con el comprobante de esos viáticos, entonces, una parte, vamos a poner que le deposito 1,000 pesos de viáticos. En las percepciones, sabes que en el complemento del CFDI de nómina, puedes ubicar las percepciones como exentas o grabadas. En el renglón de exento, me vas a capturar de estos 1,000 pesos el monto que te haya justificado con comprobantes. Ah, ¿sabes qué? Me justificó 800 pesos. En percepciones grabadas, cuando no te justifique el monto del viático, lo voy a contemplar en montos grabados. Por lo que tampoco le conviene al trabajador que no contemple el comprobante con la deducción correspondiente porque le va a afectar a la base del pago del impuesto. Y para efectos de las reglas de resolución, me voy a permitir dictártela. Para 2023, por supuesto. En la regla, aquí está. Regla 2753, te la voy a transmitir para que hagas captura. Regla 2753 me permite, en lugar de llevar a cabo la emisión de estos comprobantes en cada mes, me permite emitir un solo comprobante en el año y relacionar lo que pagaste en otros pagos y en percepciones lo que quedaría grabado y exento en su caso. ¿Vale? Regla 2753 de resolución miscelánea. Muy buena pregunta. Ahí está. ¿Ok? Bien, adelante, tengo 2 preguntas, por favor. Gracias, profesor. Ok. Leti, no, de hecho sí me dijiste que es una tarjeta de crédito corporativa. Está bien, no importa, Leti. Ya sea con una tarjeta de crédito corporativa o ya sea en tu cuenta bancaria o ya sea en efectivo, hay que justificar los gastos con un comprobante fiscal porque de lo contrario, entonces tendré que sumarte a tu base gravable el monto de ese viaje. Ok, gracias, Leti. Muy buena pregunta. Siguiente. Gracias, profesor. José Martínez pregunta, ¿cómo sería la deducibilidad de la nómina?
¿Te refieres al procedimiento o de los requisitos que debe de cumplir? Bueno, pues si me hablas del procedimiento, a los ingresos restas el monto del viático, pero de los conceptos exentos, no me hablas de la deducibilidad, con todo gusto. Ok, bien. Dame un segundo, Laura. Bien. ¿Cómo sería la deducibilidad? Tienes tus ingresos acumulables hablando de personas morales. Recuerda que en las deducciones, la nómina puede estar ubicada en dos renglones distintos. Puede estar incluida en el costo de lo vendido para personas morales del régimen general o puede estar ubicado en los gastos. ¿Ok? En el caso del costo de lo vendido, en la parte del inventario de mano de obra, ahí estará incluido conforme vayas vendiendo el producto, vas a ir aplicando parte de los sueldos que pagaste para poner tu producto en punto de venta como parte de las deducciones. Nada más te recuerdo que en ambos casos, el costo y en el gasto, los montos exentos, ¿cuáles? Por ejemplo, en el caso que yo estoy viendo, muy chiquito, el monto de las horas extras dobles y las horas simples, el monto de la prima vacacional, en el caso de la prima dominical, esos montos exentos están en un límite de deducibilidad en términos del artículo 28, fracción 30. Hay un porcentaje, ya sea el 53% o 47%, como no deducible, en caso de que en relación con el año pasado, estos montos exentos si han disminuido, te van a aplicar un no deducible, yo diría como castigo, del 53%, si disminuyeron en relación con el año pasado. Y si no han disminuido esos montos, el 47% como no deducible. Siguiente, por favor. Gracias, profesor. Rosa Camacho pregunta, en el recibo de nómina aparece la colonia, el nombre y el nombre de la calle, pero en mi constancia está en blanco. ¿Tendría que volver a timbrar los recibos de nómina del ejercicio 2023? A ver, quiero entender. A ver, repíteme la pregunta, por favor, Paco. Sí, profesor. En el recibo de nómina aparece la colonia y el nombre de la calle, pero en mi constancia está en blanco. ¿Tendría que volver a timbrar los recibos de nómina del ejercicio 2023? En estricta teoría, no sé qué sistema estés ocupando para llevar a cabo la emisión de tu constancia, pero técnicamente hablando, los datos ya están capturados, fueron certificados por el SAT. En el caso de la constancia, te recuerdo que si bien es cierto, se podría llevar a cabo la emisión de las constancias, existe regla de resolución miscelánea que me dice que cuando yo tenga el CFDI de nómina, no necesito emitir una constancia de retenciones, por lo que sirven estos comprobantes como constancia. Entonces, yo diría que de acuerdo a esta regla, si ya te emitieron el CFDI con los datos correctos en tu comprobante fiscal, ya puedo dar por palomazo que cumplí con la obligación de contar con mi constancia de retenciones. Ya no tendrías por qué volverlos a expedir o por qué solicitar la constancia de retención si ya el CFDI hace las veces de constancia de retención. Siguiente, por favor. Gracias, profesor. Raúl Rivera pregunta, ¿contador podría ejemplificar el fondo de ahorro pagado a los trabajadores y los intereses que se les entrega? ¿Cómo se refleja en un recibo de nómina? Gracias. Muy bien, bueno. En el caso del fondo de ahorro, cuando te hacen el pago del fondo de ahorro, primero las retenciones. En el caso de las percepciones, te tienen que capturar
el monto del fondo de ahorro que aporta el patrón, el que te aporta el patrón en percepciones. Decíamos que la regla para cumplir el concepto de exento tiene que aportar el patrón la misma cantidad que aporta el trabajador. Entonces, en percepciones, por ejemplo, de manera mensual, vamos a ponerle 1,000 pesos. Ahorita nos olvidamos de los límites para el fondo de ahorro. En cada retención, en percepciones fondo de ahorro, voy a poner los 1,000 pesos. En el caso de cada mes, en las deducciones, voy a poner fondo de ahorro, retención, fondo de ahorro, y voy a plasmar tanto el monto que está aportando el patrón como el monto que está aportando el trabajador. Es decir, le voy a retener 2,000 pesos. ¿Ok? Adelante, Perla, por favor. Es relacionado con lo del fondo de ahorro, pero si quieres Ujú. continúa y ahorita te Ah. pregunto. Ok. Gracias. Ahora, cuando finalmente llegue el tiempo del reparto de este fondo de ahorro, vas a emitir, ya sea en el CFDI, en el que emites tu nómina normal, normalito, o en un comprobante aparte, en percepciones, vas a capturar tanto el monto del fondo de ahorro, como en su caso los intereses, pero estos montos de percepciones los vas a enterar como una percepción exenta. En la fecha en que hagas el entero de estas cantidades de fondo de ahorro. Puede ser en el mismo, en uno aparte. Habrá quienes gusten hacerlo de manera por separado para llevar a un control más específico. Bien. Siguiente, Perla, por favor, adelante. Una pregunta, ¿el fondo de ahorro, si no se le da a todos los trabajadores, es deducible? O sea, que se escoja que nada más al personal administrativo y a los operadores no, o Sí, viceversa. Perla, está perfecta tu pregunta. El fondo de ahorro está incluido dentro de los conceptos de prestaciones de previsión social. Uno de los requisitos para que estos conceptos sean deducibles habla de generalidad. También el fondo de ahorro debe ser entregado de manera general. Pero hay que recordar que para el concepto de prestaciones de previsión social, generalidad no quiere decir totalidad. Si tú escoges a un sector de los trabajadores que es viable cumpliendo el requisito de generalidad, ese concepto resulta ser deducible. Generalidad no quiere decir totalidad. ¿Cuándo rompo el requisito de generalidad? Si llegase un nuevo trabajador y entrara al área en donde se entrega el fondo y no se lo entregas, entonces sí estarías rompiendo ese requisito. Por lo tanto, efectivamente, Perla, no hay problema, se considera entregado de manera general y por lo tanto deducible. Ok, gracias. Bien, a ver. Ah, y me preguntaban por Claro, dame un segundo. Hombre, muchas gracias, Laura, eres muy amable. Ok, dame un segundo, con todo gusto. ¿Tengo alguna otra pregunta? Paco, Solo tenemos un comentario de Federico. adelante, por favor. Comenta, pero las corporativas no afectan directamente la cuenta donde se paga la nómina. Lo complejo es con las que hacen el pago a la cuenta del empleado, quien debe comprobar el ingreso. Parte de lo que tienes que hacer para comprobar esos montos, si bien es cierto, es propiamente la institución de crédito, en su caso, quien está entregando el recurso, esos montos estuvieron controlados por una cuenta específica autorizada por el SAT. Acuérdate que en cada nómina llevaste a cabo el pago y por otro lado la retención tanto del monto aportado por el trabajador como el monto aportado por el patrón. Entonces, de alguna manera, tú tendrías que reflejar el monto deducible en un comprobante fiscal, que es el de nómina.
¿vale? Los intereses, bueno, pues en su caso, se van a contemplar como un monto de los ingresos exentos por parte de la institución que lleva a cabo el entero de esos recursos a los trabajadores. En el caso de la nómina, es que, a ver, Laura, si me estás hablando del catálogo, ¿te refieres a este catálogo de claves? ¿Me estás refiriendo cuándo ocupo el catálogo tipo deducción y el de tipo ingreso? Quiero entender que es esa la pregunta. Si me la replanteas, Laura, por favor, te voy a agradecer muchísimo. ¿Tengo alguna otra pregunta, Paco? Sí, profesor. Tenemos una pregunta de Mario Desiderio. Pregunta, ¿la despensa también debe de ser de manera general para ser deducible? Sí, cumpliendo con generalidad lo que acabamos de comentar. A un sector de los trabajadores se le puede entregar el concepto sin romper el requisito de generalidad, sí. Sí, es correcto. Aunque dame un segundo, Leti, con todo gusto. Bien. Entonces, para efecto de nuestro ajuste de nómina, para efecto del ajuste de nómina, lo platico. ¿Tienes alguna otra pregunta, perdón, Perla? ¿O todo bien, todo bien? Es que como dejaste la manita arriba, me quedé ahí. No, no hay problema, no hay problema. Ok, vale, vale. Bien, ¿en qué consiste el ajuste de nómina? Miren, hay que hacer básicamente, hay que llevar a cabo básicamente 3 pasos. Primer paso para llevar a cabo el ajuste de nómina, primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es mes con mes, contadores, llevar a cabo el cálculo de nuestras retenciones de manera impecable, ¿verdad? Lo mejor, con lo más exacto técnicamente que puedas llevar a cabo la determinación mes con mes de tus retenciones de impuesto, ese es lo primero. Entonces, este primer paso te lleva todo el año. Entonces, cuando tienes tu nómina, los conceptos, el monto que determines por cada uno de los pagos, hablando del sueldo, hablando de las horas extras, hablando en su caso de vacaciones, hablando en su caso de la prima, bueno, que ese sería un pago anual, prima vacacional, de los conceptos exentos, como los vales de despensa. Lo primero que tengo que hacer por cada uno de estos conceptos, como ya lo hemos revisado, es determinar cuál es el monto pagado, cuál es el monto exento y cuál es el monto grabado. Necesito esos 3 datos y todos los sistemas de nómina te permiten un acumulado de estos conceptos por trabajador. Determinamos cada uno de estos renglones mes con mes. Lleva
tiempo, ¿verdad? Llevar a cabo estas determinaciones. Y lo primero que tengo que hacer es llevar a cabo una retención lo más apegado a ley posible. Que ya vimos a lo largo del diplomado que hay algunos criterios que tendremos que aplicar. Ya los expuse. Yo espero que tengan elementos para tomar una decisión. Y hay que determinar las retenciones de impuestos sobre la renta correspondiente. Ahora bien, el ajuste de nómina, normalmente hay quien lo empieza a hacer a partir de diciembre, pero hay personas muy detalladas, muy detallistas, que llevan a cabo el ajuste de nómina a partir del mes de octubre, a partir del mes de septiembre, ¿vale? Sin embargo, bueno, lo más recomendable es que sí lo hagamos por lo menos a más tardar en el mes de diciembre. A más tardar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Suponiendo que hago el cálculo del ajuste de nómina en el mes de diciembre, lo que tienes que hacer posteriormente, como segundo paso, es llevar a cabo un acumulado de las nóminas que has pagado efectivamente desde el mes de enero, en su caso, desde el mes de enero, hasta el mes inmediato anterior en el que llevas a cabo el cálculo del ajuste. Entonces vas a hacer un acumulado de tus conceptos de cuáles, acumulado anual, bueno, anual menos un mes, en su caso, 2, dependiendo en qué momento decido, de lo que pagas por sueldos, identificando el monto pagado, el monto exento y el monto grabado. Por cada uno de estos montos. Y determinar el impuesto sobre la renta que de cada trabajador tienes. Ahora, vamos a tomar la decisión de llevar a cabo el cálculo de este ajuste en el mes de diciembre. Ok. Entonces, en el acumulado anual, un mes antes, máximo un mes antes, lo que vamos a hacer en el mes de diciembre, vamos a identificar a los trabajadores a los que yo les tengo que hacer el cálculo anual. Recuerden, por favor, que el trabajador te puede presentar un escrito en el que él asume la obligación de hacer su cálculo anual de manera independiente. Te dice, ya no me hagas ningún cálculo, yo lo hago. Yo voy a presentar mi declaración anual, quiero aplicar deducciones, estoy trabajando para otro patrón, lo que tú quieras, con un escrito libre, querido patrón, yo voy a llevar a cabo la presentación de mi cálculo anual. Sugerencia, antes de hacer este segundo paso, pregúntales a todos tus trabajadores por escrito si alguno va a ejercer la opción de presentar la declaración anual o no. ¿Por qué? Porque